Hola a todos y a todas. Mirad qué pinta, mirad qué pinta. Y la verdad es que estas cabrillas están, o viñal, caracol viñal, es el caracol que tiene la cáscara dura, pero la verdad que está riquísimo. Es una receta que ha pedido otro canal, Triunarts, que ahora os dejaré aquí el enlace, echarle un vistazo, suscribiros, echarle un vistazo a todo lo que tiene. Incluso ha sacado un libro, nosotros hemos comprado ese libro y daremos las valoraciones también del libro porque estamos deseando de tenerlo. Le queremos dedicar esta receta porque él fue el que sacó el tema de las caracolillas, que las cabrillas, que buenas y tal, y dije yo, pues mira, yo las voy a hacer, y aquí las tenemos. Espero que os guste a todos. Y ahora hay que comenzar, así que comenzamos. Y ahora vamos a hacer ese estupendo plato, tiene que comenzar desde aquí. Entonces comenzamos con los caracoles que hemos comprado prefabricados, como para tranquilizar sobre todo a Jessica, la mujer de Triumph, de que no los tiene ni que lavar, bueno, lavar sí, hay que lavarlos, pero que no tiene que limpiarlos, ¿vale? Entonces, estos son los ingredientes. Ya verás, Jessica, que le vas a hacer a Triumph estos caracoles, por favor. Entonces usarás pimentón picante, pimentón dulce, tomate frito, tomate triturado, 4 cebollas, 4 pimientos, un pimiento rojo, un vaso de vino, que sabéis que el vino, que no le quiera poner, que no le ponga, pero se va a evaporar el alcohol, no os preocupéis. 2 ñoras, un buen trozo de jamón, 2 chorizos, en nuestro caso lo hemos cogido picante porque el caracol tiene que picar un poquito, 1 kilo de costilla, una cabeza de ajo, unas hojas de laurel y un hueso de jamón. Y ahora sí que ya comenzamos. Y vamos a abrir la bolsa. Triumph no lo sabe, pero yo tengo una enfermedad un poco así degenerativa y me impide. Los lavamos bien con agua. Porque lo ponen en el fabricante, lo pone, que lo tenemos que lavar. Y yo, mira, ¿ves? En el colador queda. Entonces, aún así, mira, yo lo haría así y lo pasaría a la olla. Como si hubiéramos, más que nada por las imperfecciones que puede tener el caracol, ¿vale? Yo soy muy escrupulosa, eso es cierto. Pero la verdad es que están muy bien estos caracoles. Y haremos así con los caracoles que nosotros compremos. Cuando yo los tenga limpios, porque veis, aquí hay cascaritas. En este fregadero, aquí, hay cascaritas. Esto es como los paquetes de lechuga que te dicen que vienen limpios y te encuentras luego el gusano o lo que sea por ahí, ¿sabes? Entonces, lo lavamos mejor sin colador, así, con nuestras propias manos, y así lavamos todos los que vamos a hacer. Y ahora seguimos. ¡Hasta ahora! Bueno, ahora ya tenemos los caracoles, que los acabamos de poner, que la cámara me las ha traído hasta aquí, que pesa mucho para mí. Y le ponemos la cabeza de ajo, el hueso de jamón y unas hojas de laurel. Y, como dice el fabricante, 5 minutos hirviendo. Mientras tanto, tampoco vamos a estar parados. Vamos a estar cortando todas las verduras y el chorizo y el jamón a tacos, mientras los caracoles nos hierven. Así que nos vemos en nada. ¡Hasta ahora! Bueno, ha pasado 5 minutos, 6 pueden ser, ¿vale? Porque nuestra cámara ha recortado todas las verduras, que no nos cabía todo en un plato. Hemos abierto la ñora, porque sabéis que solamente se coge ahora la parte de dentro con un cuchillo, ¿vale? Entonces la piel no se coge. Entonces es muy fácil, simplemente rascando con un cuchillo.
Ahora lo enseño en un momentito. Entonces los caracoles ya los tenemos aquí, que ya han hervido. Y aquí tenemos la olla donde vamos a hacerlo, que es la olla donde siempre los hacía así mi abuela. Ponemos un buen chorreón de aceite, yo ya lo estoy poniendo con el aceite. A Inés tengo que decirte que muchísimas gracias también por escribirme, que mira, es suscriptora también de Triumph y mía. Pero me vio que yo llevaba mucho sin subir recetas. Pero mira, aquí estamos, me estoy animando de nuevo. Ponemos la costillita a un fuego medio alto, ¿vale? Y que se vaya friendo. Espero no decepcionar también a nuestra suscriptora María Dolores, que me dijo que por favor si podía hacer los caracoles de Linares. De Linares era mi abuela, que era la que está dedicada a este canal, pobrecita, ella fue la que cocinaba tan bien, así que espero que también acierte esta receta con la que tú esperabas, al igual que con Triumph, ¿no? Y con todos los que de verdad queréis comeros una buena salsa de caracoles. Así que dejamos así un ratito que se fría bien. Le ponemos un poquito de sal y nos esperamos. Y los caracoles vamos a quitar la cabeza de ajo, la apartamos para tirar, y el hueso de jamón, que este hueso de jamón se puede poner perfectamente aquí porque es hueso de jamón, pero bueno, lo vamos a retirar. Y ahora pondremos los caracoles ya como hace 5 minutos, como dice el producto, los ponemos en un escurridor, que escurran. Cuando esté bien fritita la costilla, le pondremos la cebolla, el pimiento. Primero que se fría bien la costillita. La costillita tiene que estar bien frita, bien sellada. Hasta ahora. Bueno, como dice el trío, la musiquita ya lo dice, que está bien selladita la costilla, y entonces ponemos la cebolla y el pimiento. Ahora pondremos sal y pimienta. Y las hojitas de laurel. Movemos. Ahora ponemos de paso la sal. Yo le pongo así de sal. A nosotros nos gusta, la comida no nos gusta sosa, pero esto al gusto de cada uno, ¿eh? Y ahora le ponemos la pimienta. Y aunque esto lo veáis ahora muy lleno, ahora veréis que ahora baja, también. Bajamos el fuego a medio para que bien poche, para que poche bien la cebollita con el pimentito. Y cuando esté pochado os lo vuelvo a enseñar cómo tiene que quedar. Vamos moviendo de vez en cuando, eso sí, Mirad, lo de la ñora, que son unos segundos, por si alguno no lo sabéis. Se va rascando así con el cuchillo, ¿veis? Y es como limpiar como un tomate. Y lo vamos dejando aquí. Y esto es como un azafrán. En realidad, no es lo mismo azafrán que colorante. Tiene su diferencia. Esta pues le da un sabor mucho más rico. Que mientras mirar cómo va lo otro. Yo aquí me voy a entretener un poquito y mirar cómo va esto, que esto ya empieza a oler y no huele mal, pero todavía le falta. Así que hasta ahora.
Bueno, ha pasado 10 minutitos y veis que esto ya empieza otra vez, ya ha menguado bastante el pimiento y todo, ya empieza a sofreír. Entonces es el momento de añadir el choricito con el jamoncito y la ñora, que fijaros cuánto ha salido, pero esto se deshará, es como una salsita y vamos removiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se sofría bien el jamoncito. Ahora por el color lo vais a ver y voy a decir cuánto tiempo ha pasado desde que ahora hemos echado esto al momento ya de poner el tomate. Primero pondremos el pimentón y luego el tomate triturado para que se fría también bien, pero primero hay que freír bien el jamoncito y el choricito picante. Bueno, dentro de unos 20 minutos, que el cámara ha estado removiendo constantemente así todo el rato, no yo, por eso digo, y agradezco siempre la ayuda y el ánimo a que siga, de verdad, y voy a seguir haciendo recetas que me pidáis y en lo que pueda ayudaros. ¿Veis que el pimiento, la cebolla ya no está visible tanto? Pues ahora es el momento de poner el pimentón dulce y el pimentón picante, dependiendo de lo que os guste el pimentón, lo picante sobre todo, porque el pimentón picante pica mucho, pero a estos les gusta. Entonces pondremos así 2 cucharaditas bien, así, y igual del pimentón dulce, así. Y ahora sí que no nos dormamos, removemos un poquito, el pimentón no se puede nunca quemar, ¿vale? Entonces hacemos así, removemos así un poquito y ya tiramos directo el bote de tomate triturado con el vasito de vino y dejamos que esto ahora se ponga así bien. Cuando se haya sofrito bien, os enseñamos cómo tiene que quedar y el tiempo que también que ha pasado. Lo empezamos a contar ahora. Vamos removiendo. El olor lo dice, el olor dice cuando el tomate ya se está friendo. Entonces pondremos los caracoles. ¿Veis cómo hierve? Para que vaya cogiendo ya el saborcito el caracol. Aquí van a comer caracoles unos pocos, Paco va a comer, Joan va a comer, Tere va a comer, nuestros amigos van a comer caracoles mañana. Hay caracolada. Y ellos lo saben. Entonces nos dirán a ver qué tal. Y abrimos el tomate frito y lo ponemos. En el tomate frito, ¿cuándo lo ponemos? Yo siempre hago así. Lo lleno un poco el bote de tomate. Un poquito, porque esto siempre lo hacía mi abuela, porque era el caldo que le da la salsa. Lo muevo y así. No sé si era por tiempo de guerra o qué, pero mi abuela siempre decía que se quedaba mucho tomate en el bote y que le hacía que la salsa tuviera las texturas buenas, no sé. Yo creo que también, que sí. Que vamos removiendo, aflojamos el fuego. Yo lo voy a poner como número 4. Al número 4, si tenéis el número 9, el número 4, y os decimos cuánto rato ha pasado ahora. Bueno, pues como veis, esto ya está para emplatar, así que vamos a ello.
y enseguida vais a verlo cómo queda con el decorado que ha preparado aquí el cámara, que se le ocurre un montón. ¡Hasta ahora! Bueno, pues este es el resultado final. Yo creo que deben de estar buenísimos. Entonces, la verdad es que el cámara, un trocito de chorizo sí que puede probar, que a él no le gusta el caracol y que nos diga más que nada cómo está con la salsa y tal. Por el tema de que él, caracoles no, pero lo que es costillita, jamoncito y chorizo está muy bueno. Buenísimo, lo puedo confirmar. ¿Sí? Sí. Pues muchísimas gracias a todos los que me animáis a seguir. Muchas gracias por la paciencia, que siempre os digo. Que muchísimas gracias, María Dolores. Espero que sean de verdad los caracoles. Estos son los que hacía mi abuela era de Linares. Entonces espero que estés contenta con el resultado cuando sí tienes que probarlos. Y también a Inés, que también nos vio en el canal de Tribu, y también por todos los que me apoyáis siempre, siempre, y estáis conmigo y preguntándome y que diciéndome que os gustan mis platos. Así que vamos a seguir hacia adelante como siempre hemos hecho. Así que bueno, sin más lío, si os gusta y queréis compartir y queréis poner un dedito arriba y suscribiros, pues me pondré muy contenta, la verdad. Bueno, muchísimas gracias a todos. ¡Hasta pronto!